Y venimos hoy poquitos, seguramente porque se festeja el Día del Padre en muchos hogares, pero vamos a continuar con el libro de Josué en el capítulo 6. Y esta historia que la hemos escuchado miles de veces en la escuela dominical, justamente cuando éramos niños, también tiene profundos valores para el cristiano. Cuando uno es niño, se queda en esta historia del capítulo 6, que es la toma de Jericó. Nosotros venimos hablando, ¿sí?, de la conquista de la tierra prometida. Y es un acto vigente, porque en estos momentos uno está viendo grandes convulsiones en Palestina. Algunos que siguen las noticias se darán cuenta de que hay una serie posibilidad de una guerra nuclear. Israel atacó hace muy poco tiempo, unos días, a Irak. Y Irak prometió también que iba a hacer lo propio con Israel, y así va escalando el conflicto. Pero es un conflicto que viene desde la antigüedad y no se va a resolver porque Dios, por la dureza del corazón del pueblo de Israel, muchas veces Dios ha tenido que actuar de una manera que nos da la apariencia de que es duro, injusto, pero la realidad es esta, que el pueblo de Israel negó a su Redentor, negó al Cristo, y por esa gracia hoy nosotros tenemos salvación, porque ese pueblo terrenal, que era Israel, de alguna forma, al perder esa posibilidad de ser el pueblo que lo tendría que haber recibido de una manera maravillosa, ahora nosotros hemos recibido la gracia del Señor en nuestra salvación. Vamos a leer, para entrar en tema, a más allá de que lo conocemos casi de memoria, la historia, el capítulo 6, vamos a ir leyéndolo, un versículo cada uno, son unos cuantos, son 27 versículos. Josué capítulo 6, y comienzo yo la lectura. Ahora Jericó está cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, y andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba atrás del arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Mas toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce, de hierro, sean consagrados a Jehová, y entren en la tesoro de Jehová. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que levantare o reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente en su puerta. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Esta historia tan conocida empieza con una recreación. Esto sería, una ciudad populosa para aquellos tiempos, más o menos 50.000 personas. Y lo que defendía a esta ciudad, primera ciudad que iba a conquistar el pueblo de Israel entrando en Canaán, dice la palabra del Señor que estaba cerrada, bien cerrada. ¿Por qué bien cerrada? Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que se repite 2 veces o más veces un concepto, es para darle énfasis. Esta ciudad entendió, después que huyeron los espías, de que el pueblo de Israel, al mandar los espías, evidentemente tenía una intención de conquistarla. Pero, ¿cómo iban a hacer con esas murallas tan altas? Ellos no tenían máquinas de asedio, ¿no es cierto? ¿Saben lo que significan las máquinas de asedio? Esas catapultas, esas torres que se acercaban a las murallas y tendían un puente y por ahí podían subir y tomar. Pero ellos no tenían todas esas cosas.
Y aparte, cuando nosotros empezamos a ver el versículo 2 hasta el versículo 5 inclusive, había un plan, ¿sí? Había un plan. ¿Cuál era el plan? Mas Jehová dijo, yo he entregado en tus manos a Jericó. ¿Y cuál era el plan? ¿Les parece lógico? Como plan, ustedes, si tuviesen que tomar un lugar, empezarían a dar vueltas alrededor del lugar y con bocinas tocar y con el ejército que teóricamente debería tomar las murallas, dan vueltas nada más. ¿Qué les parece? ¿Les parece un buen plan? Seguramente los que estaban ahí adentro decían, están un poco locos estos, están un poco locos. Digamos, véanlo de esta perspectiva. La perspectiva de afuera era la imagen grande, ¿no? Y la imagen chiquita es cómo ellos veían al pueblo desde adentro, girando y ellos de las murallas viéndolos. Interesante, ¿no? Tipo, ¿cómo se habrán burlado? Me parece a mí. Se habrán burlado diciendo, ¿qué están intentando hacer estos hombres o este pueblo? Esto no va a ser así. Porque ustedes den vuelta alrededor de la ciudad fortificada, con eso no la van a tomar. En aquellos tiempos había que asaltar la ciudad. Para mí hay una lección acá. La perspectiva de los moradores de Jericó. ¿Podemos leer 1 Corintios 2:14? Porque la historia y la palabra del Señor tiene una continuidad, por lo menos yo siempre lo he visto como una armonía que se va repitiendo. Esos hombres en la antigüedad lo veían al pueblo de Israel como que estaban locos, ¿no? Para ellos seguramente están locos. Si piensan que así van a conquistar esta ciudad, no va a poder ser. Pero también a nosotros a veces nos tratan de locos. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? A veces, en nuestra vida cotidiana, nos miran de lejos y dicen, ustedes están bastante locos. Como al apóstol Pablo, ¿no es cierto? Cuando él estaba preso y fue a Roma, le dijeron, Pablo, me parece que tú estás loco. Las muchas letras te han vuelto loco. Es difícil que las personas que no son de Cristo y que siguen a Dios nos vean como unas personas coherentes. Más bien nos ven como incoherentes. Y las apariencias a veces son muy engañosas, porque se entienden de esta manera espiritualmente. ¿Cuál era el deseo de Dios? El plan de Dios. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Dar vueltas a la ciudad tenía un propósito? Es el mensaje global de todo el capítulo, perdón, de todo el libro de Josué. No son tus fuerzas, no son tus fuerzas. Si vos lográs algo, es porque Dios está contigo. Y hacete a la idea que si Dios no está con vos, no vas a lograr nada. Y ustedes dirán, suena lógico. Lo que pasa es que es una idea que es continua en la palabra de Dios. Dice sobre la vid y los pámpanos. Si nosotros estamos en una vid y los pámpanos están junto a la vid, a la planta, los pámpanos crecen y fructifican. Pero si nosotros separamos los pámpanos, que serían los racimos de uva, y los separamos de la planta, no crece. Y finalmente el pasaje del Nuevo Testamento dice que sin él no podemos hacer nada. Esto es como una repetición, ¿no? El Antiguo Testamento es como si fuese una parte práctica de lo que en el Nuevo Testamento también nos va a enseñar. Dios nos pide que seamos obedientes. Si Él nos dice algo, que nosotros lo cumplamos, y Él en esa obediencia puede obrar. ¿Qué es la obediencia? ¿Qué es la obediencia para ustedes? Hacer caso a que dice. Si hacemos caso, ¿podemos cuestionar? A veces pienso en los soldados, ¿no? Y a veces hasta en los diálogos de las películas. A usted acá vino a obedecer y a obedecer, no a cuestionar, ni a debatir, ni formar un grupo de charla. Así son los militares. O la gente, gendarmería, policía. No hay un cuestionamiento.
obediencia significa cumplir algo que se nos está pidiendo. En algunos casos, en este mundo, tenemos por costumbre, nos dicen algo, póngale, nuestros propios hijos. Le decimos, ¿por qué no vas a hacer tal cosa? Y no, ¿por qué ahora no? ¿Cuándo mañana lo hago? Ya voy, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero, perdón, te dije si podías, pero en realidad te lo estoy pidiendo. Te lo estoy pidiendo. Bueno, ya voy, ya voy, ya voy. Y ya voy, y ya voy, y ya voy, y terminamos a las 3 de la mañana con el ya voy. Y después viene el me olvide. Finalmente no lo hice. Nosotros somos de esa manera. Nosotros nos cuesta obedecer. Nos es muy fácil cuestionar. El problema es cuando cuestionamos a Dios. Ese es un gran problema. Y dice 1 Samuel 15:2, que les invito a buscarlos. 1 Samuel 15:2. 1 Samuel 15:22, ya me parece. Dice así la palabra del Señor en 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que obedezcan a la palabra de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el presentar y prestar atención que la grosura de los carneros. Tal vez alguno no entienda, hablando sobre la grosura de los carneros, está haciendo referencia a los sacrificios. El pueblo judío, en distintas fiestas nacionales, hacían sacrificios. Iban, mataban un animalito, lo ponían arriba de un altar, se quemaba el animalito y eso era un olor agradable a Dios por los pecados, como una ofrenda a Dios también. Pero a eso apunta, que el pueblo de Israel muchas veces pensó que era más lindo, mejor esos sacrificios que lo otro. ¿Qué era lo otro? Obedecer. Simplemente obedecer. Y Dios había dado muchos mandamientos. Uno de los principales mandamientos era amarlo a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Cuántas veces se cumplió eso el pueblo de Israel? Si uno lee el Antiguo Testamento, tenían una larguísima tradición de apartarse. Siempre estuvieron en esa actitud, siempre, aún viendo el poder de Dios, aún viendo las maravillas de Dios. Cuando cruzaron en seco el mar, porque Moisés tocó las aguas y se separaron, poco después vinieron y ¿qué hicieron? Moisés subió al monte por las tablas, las leyes, y de pronto el pueblo ya se olvidó. Pero en muy poco tiempo se olvidó y fabricaron un becerro de oro. Es rápido, es rápido. Y uno dice, pero siempre es así. Y tenemos una tendencia como seres humanos a alejarlo, ser desobediente. Si uno lee la carta a los Gálatas, dice, qué pronto se habéis olvidado lo que les habéis enseñado, hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Gálata. Tenemos una tendencia siempre a alejarnos y a desobedecer, y nos cuesta recibir nuestras posiciones. Nos es muy fácil cuestionarlo a Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Parecemos un patito, ¿vieron? ¿Y por qué tengo que hacerlo esto? ¿Y por qué? Y yo tengo mejores ideas. ¿Saben? Cuando uno empieza a tener mejores ideas que Dios, empieza a ser un Dios a su medida. Y un ejemplo es este. Fíjense. Saúl era un hombre que brillaba en su tiempo. Era un hombre poderoso de guerra. Era más alto que el promedio de los hombres. Era un hombre de buena apariencia. Y el pueblo en un momento dijo, yo queremos tener reyes como todos los pueblos de la tierra. Bueno, el profeta decía, no es bueno esto, porque es mejor tener a Dios que un rey humano. Pero déjalos, no me están despreciando a mí, déjalos tener un rey. Y eligieron a Saúl por su apariencia, por su poder, porque era un hombre de batalla. Muy bien, fíjense lo que dice la palabra del Señor y los invito por eso, 1 Samuel capítulo 15. Le manda a luchar contra los amalecitas y le da una orden. 1 Samuel capítulo 15, versículo 3. Dice así, ve pues, hiere a Amalec y destruye lo que tiene, y no te apiades de él,
mata a los hombres, a las mujeres, a los niños, y aún de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, dice, rae los de la tierra. Y uno humanamente dice, qué malo es esto, qué terrible. Estaba haciendo una cosa, hoy se podría decir que es crímenes de lesa humanidad, ¿no es cierto? Pero para Dios en esa época, para Dios en esa época, era la forma que estaba procediendo, porque estos pueblos eran terriblemente idólatras. Y uno dice, eran muy idólatras, sí, hasta tiraban niños al fuego. Hay un culto de esa época, era Moloch, que para ofrenda a ese dios se los tiraba al fuego a bebés. No eran pueblos dignos de ser misericordiosos con ellos. Pero no nos vamos a poner a juzgar lo que Dios hacía en esa época, cómo se presentaba. Yo me quedo con lo que dijo Saúl. Saúl fue y luchó contra los amalecitas. Y en el versículo 20 viene y dice así: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído de Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas, de las vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios víctimas, como que se le obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Si uno se detiene acá, empieza a ver esto. Dice, ¿cuál es la orden de Dios? Ve y lucha con los amalecitas y haz esto con ellos. Pero después, en el versículo del 20 a 22, él presenta algunas excusas. El pueblo se quedó con algunas ovejitas, se quedó con el mejor del ganado, y finalmente no hizo lo que Dios le pedía. ¿Pero qué hizo? Empezó a excusarse. En el versículo 21 dijo: mas el pueblo tomó del botín de las ovejas, de las vacas, y las primicias del anatema. Las primicias del anatema. ¿Qué es eso, el anatema? Es algo que Dios aborrece. La palabra de Dios a esa frase es como que Dios lo maldice. Pero Saúl dice: yo he tomado de esto para darte a vos, Señor. Ha tomado de eso, que Dios le dijo que lo destruyera, pero vengo a ofrecértelo a ti, como un holocausto, como un sacrificio para ti. ¿Era así? Yo creo que no. Sinceramente, yo creo que no. Él tomó como excusa que iba a ser ofrecido algo, pero en realidad no estaba cumpliendo lo que Dios le había pedido. Y cuando uno avanza, dice, bueno, el concepto es mejor que no inventes, que no te pongas a recrear lo que a Dios le agrada. Dios ya te dijo lo que le agrada. ¿Y dónde está? En sus mandamientos. Y finalmente, ¿qué pasa en el versículo 23? La decisión de Dios. Versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Pero yo pensaba agradarte. Sí, pero yo no me agradaste. No me gustó lo que vos hiciste. Pero yo lo hice de buen corazón, pero no me gustó. Y así como vos hiciste esto, yo también hago esto, te desecho. Y Saúl finalmente iba a dejar de ser rey. Ahora traigamos esto a nuestra vida y a nuestro presente. Yo a veces quiero servir a Dios como a mí me parece. Y a veces también lo revisto de buena voluntad. Como dirían los chicos, de buena onda. Pero ¿qué es lo que pide Dios? Yo hace poco estaba en una conversación y digo, sí, podríamos hacer este negocio y todo, pero tendríamos que hacer este negocio con una persona que no es del Señor. Qué complicado. ¿Y por qué es complicado? Y porque lo que dice 1 Corintios, que lo vamos a buscar, 2 Corintios capítulo 6.
Segunda Corintios capítulo 6. Y lo leo rápido. Segunda Corintios capítulo 6, versículo 14. Segunda Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con aquellos que no creen en el Señor, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, con Satanás, y qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero ¿cuántas veces se nos plantea esa situación? Claro, es conveniente el negocio. Es conveniente porque vamos a ganar dinero. ¿Será conveniente? ¿Será conveniente? Porque después decimos, yo quiero que el Señor me bendiga. Quiero que el Señor me bendiga. Quiero emprender algo. Y me acuerdo de las promesas del Señor en el primer capítulo de los Salmos. Yo quisiera ser como árbol plantado junto a corriente, que su hoja no cae y que da fruto a su tiempo. Y que todo lo que se propone, todo lo que proyecta, prospera. Claro, vos querés la bendición de Dios, pero vos cumplís la palabra de Dios. Saúl, él quería realmente ser un rey poderoso y que todos los reinos de a su alrededor prevalezca él sobre ellos. Pero, ¿cuál es el problema? El Señor le dice, ve y haz esto con los amalecitas. Y él dice, no, Señor, yo me quedé con tal cosita que me convenía, me quedé con las vaquitas, me quedé con los corderitos, y me quedé con algunas cositas de plata y de oro, y en realidad no hice lo que tú me pediste. Y el Señor te dice, no, ¿sabes qué? No es así. Yo prefiero la obediencia que los holocaustos. Yo prefiero antes que tú me ofrezcas algo, que seas obediente a mi palabra. Pero fíjense que esto pasó más o menos 3000 años antes de nuestro presente. Pero la palabra de Dios vuelve acá y te dice, mira, esto no tiene comunión. La luz y las tinieblas no tienen comunión. Pero vienen al rato y dice, che, pero este chico me encanta. Esta chica me encanta. No sabes lo buena que es. Lo único que le falta es que sea cristiana. Lo único que le falta es que sea un hijo de Dios. Le falta todo. Le falta todo. No, pero es buena persona, ¿eh? Nadie cuestiona que sea buena persona. Pero es como dos personas a la larga que están parados en veredas del frente y en algún lado se va a encontrar la diferencia. Por eso el Señor nos dice, mira, no es así, no es así. Vos querés mi bendición, cumplí mi palabra. Yo prefiero no sacrificio, prefiero obediencia. Y uno dice, claro, pero ¿siempre tiene que terminar así? Bueno, hay otro ejemplo. Seguramente también lo conocemos de la escuela dominical de que éramos niños y nos enseñaban las historias. ¿Quién era Naamán? ¿Alguno que se acuerde? Naamán, un hombre leproso, era un general asirio, ¿sí? Era un general asirio. Tenía mucho poder, general de un imperio y muy victorioso en sus batallas, pero era leproso. Tenía un pequeño detalle, más para esa época. Y este hombre quería ser limpio. Entonces, Segunda Reyes, capítulo 5:10, lo buscamos y vamos rapidito porque ya estamos tarde. Dice así, Segunda Reyes capítulo 5, versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero, Eliseo era un profeta, y todos le habían dicho, mira, ese hombre, Eliseo, que es un profeta de Dios, es un hombre poderoso que te puede curar. ¿Sí? Entonces él fue, obviamente. Es más, con el apoyo y el aval del rey, le dijo, yo te voy a facilitar todo para que vos vayas a hablar con este profeta de Jehová.
Y le dice, entonces Eliseo se levantó, al ver que vino este gran general, un mensajero, y le envió un mensajero y le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se te restaurará y será limpio. Naamán, este general, se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá el profeta a recibirme, él luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanaré de la lepra. Eso es lo que Naamán pensaba. Él ya se había hecho una composición del lugar. Así me va a recibir porque yo soy poderoso. Entonces el profeta se va a incorporar donde esté, va a ir a verme y él va a hablar con su Dios, porque no era el Dios de él, va a hablar con su Dios y él me va a curar. Él ya tenía en su mente todo, cómo iba a desarrollarse la situación. Pero se enojó porque no salió así. El profeta no fue a verlo, el profeta le envió un hombre y le dice, mira, vos tenés que hacer esto y esto y esto. Listo. Y él se enojó y dijo, Abán y Farfar, que son 2 ríos de Damasco, ¿no son mejores que toda el agua de Israel? Si lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Interesante. Él tenía lepra, quería ser curado, pero él ya en su mente había desarrollado la situación de que hay ríos más lindos. Es como decir, no voy a ir acá al Río de la Plata que el agua es turbia. No, voy a ir a un lugar que el agua es Brasil, agua templada con playas cristalinas. Ya él ya ha hecho todo lo que en su mente pensaba que era justo para su nivel de persona que él era. Un gran general poderoso y rico. Pero una criada le dice en el versículo 13, mas su criada se acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara una gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué pasó acá? Funcionó la obediencia. Funcionó la obediencia. Los seres humanos lo primero que hacemos es ¿cómo a mí me gustaría que Dios me trate? Y Dios te dice, mira, yo fui a la cruz del Calvario y entregué mi vida por ti. Pagué el precio de tus pecados. Ah, bueno, entonces Dios es amor y ya estoy listo. No, 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 no es así. El Señor dice, el Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No, pero eso no me sirve, no me cierra. El hombre dice, no, tiene que haber un esfuerzo por mi salvación. Yo me voy a ir de rodillas hasta a Luján. O voy a hacer obras filantrópicas, dinero, voy a poner dinero. O voy a hacer, claro, pero Dios en Efesios 2:8 dice que nadie va a ser salvo por obras, sino por gracia. Claro, por eso es demasiado simple, es demasiado simple. Yo quisiera que sea de esta manera, hacemos un Dios a nuestra medida. Saúl también trató de hacer un Dios a su medida. Saúl le dijeron, ve y hay esto, conquista la tierra y lucha con los amalecitas y haz esto. Y él dice, no, 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 no voy a destruir todo, me voy a quedar con algo, con una propina. Tanto esfuerzo de ir a la guerra contra los amalecitas y no me va a quedar nada a mí. No, me voy a quedar con esto, no importa lo que diga Dios. Lo voy a hacer lo que yo quiero. Y el hombre tiene esa constante. Por eso se vuelve a repetir el mandamiento en 2 Corintios 6:14. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nosotros somos hijos de luz, pero lamentablemente negociamos. Sí, nos conviene esto. Hay que hacer un negocio. Y bueno, ¿sabes qué? Una vez fue a la iglesia, entonces ya es cristiano. Y entonces sí puede ser mi socio. ¿Es así? Yo creo que no. Me gustaría que sí, porque cuando a mí me conviene, quiero que sea así.
Le convenía a Saúl quedarse con algo de ese pueblo que él conquistó, pero no lo conquistó él. Lo conquistó porque Dios lo apoyaba, si no, no lo hubiese conquistado. Por eso, el libro de Josué, como dijo la hermana Paula, plantea constantemente este concepto. Olvídate, no es tu esfuerzo. Olvídate, no es tu capacidad lo que te hace llegar, lo que te hace triunfar. Es Dios. Y si te olvidas de eso, vas a pasarla mal. En esta historia fue conquistada la ciudad de Jericó, porque ellos obedecieron, aunque el plan parecía loco, porque realmente parecía muy loco el plan, de 7 vueltas, 7 días, con trompetas, con hombres a caballo, armados, muy loco. ¿Vos pensás que con eso se van a caer las murallas? Y la gente te va a mirar desde la muralla y te va a decir, ustedes están locos. ¿Ustedes piensan que así se conquista una ciudad? Los romanos eran especialistas en asedio de ciudades. Conquistaron montones y te aseguro que nunca utilizaron el método de las trompetas y dar vuelta alrededor de una muralla. Todo lo contrario, se necesitaba máquinas de asedio y tiempo para matarlos de hambre a los de la ciudad, sitiándola. Ese es el plan humano. El plan divino es tener fe en lo que yo te digo. Hacé lo que yo te digo. No hagas lo que vos pensás o lo que vos pensás que es lo correcto para la situación. Pero cuando uno obedece y no cuestiona, cambia la situación. Lo primero que nos agarra es el enojo como Naamán. No, yo estoy para otra cosa. Yo estoy para otra cosa. Pero la criada le hizo entender, ¿y si te hubiesen pedido 1000 cosas? Si te hubiesen pedido que dieras todo tu dinero, porque era un hombre rico Naamán, ¿no lo hubieses hecho? Y en la realidad sí. Si yo te digo hoy que tenés que vender tu casa, tu auto, todo, por tu alma, ¿no lo harías? Les propongo un negocio. ¿Ustedes no quieren ir al cielo? Me miran con cara de búhos, tipos así. Tipo, si les propongo este negocio, comprar su alma y estar seguros que van a ir al cielo, ¿no venderían su casa, su auto? ¿Hipotecarían su jubilación? Harían lo que tengan que hacer, pero tener la seguridad que un día van a estar en el cielo, ¿no lo harían? Ah, yo trabajé mucho por mi casa. Sí, sí, pero esta casa perece. Un día se va a caer. Un día van a pasar una autopista por donde está tu casa. ¿Qué sé yo lo que va a pasar? Pero si yo te prometo de que vas a estar en el cielo, si haces eso, y Naamán dijo, tenés razón, criada, lo haría. Bueno, si ya te estoy pidiendo algo más sencillo, mucho más sencillo, mira, acá está el Jordán. Ya sé que el agua es medio marrón y es media sucia, pero te pido eso nada más, que seas obediente. Y lo hizo, y su piel se curó. Y la lepra es una imagen del pecado. Por eso, el Antiguo Testamento son lecciones en la práctica para que vos entiendas el Nuevo Testamento y los mandamientos en el Nuevo Testamento. Es espiritual. Lo otro es como el ejemplo práctico. Y el Nuevo Testamento es el mandamiento espiritual. Entonces, cuando uno le empieza a pensar, digo, si yo te pidiese grandes cosas, el Señor nos pide pocas cosas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nada más, nada más. ¿Entrego mi corazón? No. Pero si te pedí algo fácil, no tenías que hacer nada, ni grandes esfuerzos, ni desembolsar grandes dinero, ni hacer, solamente creer, solamente creer. Que Él murió por vos, que Él se entregó tu vida y que Él está esperando que vos te arrepientas de tus pecados y listo. Pero no, el ser humano es duro de corazón y quiere hacer un Dios a su medida y decir, no, la salvación en realidad cuesta esto. Yo tengo que hacer esto. O directamente no, no lo hago. No creo y listo, se acabó también la historia. Pero esta lección, ¿no es cierto? Que el hombre se le da una orden, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Bueno, no. Bueno, que salta el orgullo. Perfecto. Pero si uno rescinde el orgullo, perdón,
encuentren la bendición. Que uno pueda bajar las armas y decir, yo voy a hacer lo que el Dios me pide. Vas a encontrar bendición, siempre, en todos los sentidos de la palabra. Aún después que uno conoce a Cristo y entrega su corazón y es salvo por fe, aún así, en la vida, después hay que ir creciendo. Y a veces nos cuesta pensar que hay una bendición detrás de los mandamientos que Dios nos pide. No rescindimos nuestro corazón ni esperamos en fe en Él. Ese es un tema que abordamos y ya terminamos. La anatema, ¿no? La anatema, ¿cuál sería la definición? Es una maldición de Dios, es algo que aborrece Él, algo que condena y que separa de Dios. Josué 5:18, lo volvemos a leer. 5:18 dice, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. A veces decimos, yo no tengo que tocar esto. Dios me pide que esto no. ¿Y qué puede ser? Póngale yugo desigual. No. Esta sociedad, esta amistad, este noviazgo, este matrimonio, esto lo que fuese, no es lo que yo quiero, dice Dios. Yo quiero. Y Dios dice, no, no te conviene. Y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero. Perfecto. Bueno, cuando llega el momento de la verdad y se hace la obediencia una realidad, los muros caen. Y aparece ese pasaje que acabamos de leer. No hagáis ni os unáis en yugo desigual. El problema es que la gente nos mira a nosotros y nos ve como locos. Y dice, ustedes discriminan. Yo el viernes fui a una empresa y hace muchos años que le predico a una señorita, no, una señora, casada con varios hijos. Ella dice que no existe Dios. Pero ha tenido varios momentos en su vida. Ha tenido momentos que tuvo cáncer y se curó, momentos que su marido estuvo por morir. La conozco hace mucho, del 2002 la conozco a esta señora. Y le he predicado y ella me dice, yo no creo en Dios. Pero me dijo, yo te puedo hacer una preguntita. Todas las que quieras, todas las que quieras. ¿Por qué a veces Dios se comporta de alguna forma mal, me decía? Mal, mal, Dios se comporta mal. No te entiendo muy bien. Claro, ponele. ¿Por qué discrimina a los homosexuales ustedes? No discriminamos a los homosexuales. No, sí, vos sí discriminás a los homosexuales. No te digo que no. No. Si viene un homosexual y entra por la puerta, yo no le puedo decir, andate, escucha. No, no puedo decirle así. Pero hay otra cosa. Si esas dos personas que no conocen a Dios y no entienden lo que es algo que Dios lo quiere, anatema, yo no puedo sumarme a eso. Ah, bueno, ¿los casarías si te piden casar? No, no. Pero tenés que distinguir lo que es de Dios y los hombres. Los hombres pecan y Dios está en contra del pecado, pero no está en contra del ser humano. Dios quiere que se arrepienta el hombre, no solo de esto, de todo. Para Dios, mentir, robar, engañar, fornicar, adulterar, para Él es todo pecado. Y lo aleja de Él. Y no puede tener comunión. Pero Dios ama al ser humano y busca que se entregue en sus manos. Él desea perdonarlo. El problema es que el hombre a veces no desea ser perdonado. Porque implica cambiar. Implica abandonar. Implica obedecer. Y entonces uno dice, no, me encanta que me perdone, pero yo quiero seguir haciendo la mía. Y no, así no funciona. Ahí empezamos a hacer un Dios a nuestra medida. Si nosotros queremos forzarlo a Dios, que nos acepte tal cual somos, y somos pecadores, entonces eso ya no es lo que Dios ha propuesto. Y ahí se pone complicado. Ah, pero vos entonces no los casarías. Mirá, yo también tengo libertad. Hay una cosa que tal vez no entendés, pero te la explico, que es ser objetor de conciencia. ¿Qué es un objetor de conciencia? Es una persona que no puede hacer por su conciencia algo que sabe que está mal. Entonces, yo no los podría casar a estas personas,
porque sé que Dios le desagrada. Ah, ¿lo decís vos? No, lo dice Romanos capítulo 2. Léelo, le digo, léelo. No soy yo. Tenés que separar. Dios ama al hombre, ama al pecador y aborrece el pecado. Y ahí vas a entender por qué Dios a veces dice, esto es anatema. En la antigüedad decía así. Y ahora dice que el hombre tiene que proceder al arrepentimiento. Ignorando, en un gran discurso del apóstol Pablo, en la ciudad de Atenas, dice, ignorando los tiempos de no conocer, no entender, no saber, dice, ahora manda que todo hombre se arrepienta, que todo hombre busque a Dios. Es un pedido, pero el hombre tiene que ser obediente a lo que Dios quiere, a lo que Dios propone. Pero los hombres buscan atajos. No, yo quiero que esto sea así. Yo quiero que de esta forma que sea mi salvación. Bueno, querés emplazarlo a Dios. En otras palabras, querés hacerlo a Dios que doble el codo. Es como esas pulseadas. Yo voy a pulsear contra Dios. Y no importa lo que dice Él en su palabra, yo voy a hacer que Él haga lo que yo quiero. Va a ser complicado, te lo voy avisando. Dios es eterno. Nosotros somos como el tamo que lleva el viento. Transitorios, pequeños, ínfimos. Y vos, contra un Dios poderoso, vos le vas a explicar a Él, cuando Él ya ha tenido un plan desde la eternidad, que iba a mandar a su Hijo unigénito para que muera en la cruz por tu alma. Complicado. Nosotros que vivimos 50, 70, 80 años a lo sumo, vamos a hacerlo cambiar de opinión a un Dios eterno, que ha hecho un plan de salvación desde la eternidad hasta la eternidad futura. Me parece que no vas a llegar. No importa cómo lo quieras ver, pero siempre hay misericordia. Y con esto ya terminamos. Siempre hay misericordia. Y a mí me atrajo mucho la atención porque cada vez que se menciona en este capítulo 6 de Josué, siempre habla Rab, la ramera. Rab, la ramera. Nunca se olvida de ese título. Si ustedes se acuerdan de lo que ya venimos hablando, esta mujer, que sí, era ramera, era prostituta, ayudó a que se ocultasen unos israelitas que habían ido a ver cómo era la ciudad. Y a eso el Señor le dio la posibilidad de ser salva. Salva, por esa fe que tuvo esta mujer. Y es más, quedó como una heroína de la fe en el capítulo 11 de Hebreos, marcada como una mujer que entendió que puede ser uno salvo por fe. En aquel tiempo, en la antigüedad, fue salva por fe. Y hoy nos dice que los seres humanos se salvan por fe, no por obras. Por eso yo digo que es como una melodía para mí la Biblia. Es una cadencia que se repite, y yo no sé mucho. Posiblemente Mateo se me ríe un poquito de que hablo de la música y no entiendo nada. Pero para mí es como una melodía. Lo que dice Dios en la antigüedad se vuelve a repetir en el Nuevo Testamento. Los ejemplos prácticos se vuelven a ver en el hecho del Nuevo Testamento. Siempre somos salvos por fe, no por obras. Que después existan obras porque uno está agradecido de la salvación que Dios nos regala, es otra cosa. Pero la salvación no se alcanza por obras. Es una melodía. Esta mujer, que era ramera, ¿por qué esa insistencia en marcarla como una ramera? Era una pecadora. Y aún así alcanzó salvación. Para mí es una imagen, es una proyección de la gracia de Dios. Yo soy pecador y no puedo salir de esa situación solo. No voy a decir que soy prostituto, pero soy pecador, como ella, era pecadora. Pero aún así la gracia se puede demostrar. ¿Cómo? Por fe. Y fíjense qué tanto influyó la fe que sobre esas sombras e imágenes de la gracia, son como proyecciones. Hace 5000 años pasó esto, y esa sombra se proyecta al presente, porque eso iba a marcar lo que iba a ser Cristo en la cruz. Por eso se le llaman sombras e imágenes que se traslucen a través de los siglos. Allá en la antigüedad esa mujer, que era una prostituta, fue salva, y vos podés ser también salvo, por esa misma gracia, por esa misma fe.
por esa misma obra. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciará tú, oh Dios. Y eso es una constante. El Señor al corazón que se humilla delante de Él, lo perdona, por fe y sin obras. Constante, una constante que muestra la Biblia a pesar de los siglos, de los milenios que pase. Siempre va a ser así. Por eso el ser humano tiene ese camino de salvación. Pero si uno lo ven desde afuera, no les discrimina. No, hay algo que no estás percibiendo, no lo estás entendiendo. Y más que yo te hablo y te hablo y te hablo y no lo entendés. ¿Sabes lo que pasa? Lo que dice este pasaje de 1 Corintios capítulo 2:14. Las cosas espirituales se deben entender a través del Espíritu de Dios. ¿Vos querés entender que Dios es justo? ¿Vos querés entender que Dios es amor y que a su vez es un Dios eterno y todas las características que tiene Dios? Aceptarlo primero como tu Salvador. Y el día que vos tengas a Cristo en tu corazón, poco a poco vas a ir entendiendo lo que hoy lo ves como algo injusto, lo vas a ver como, tiene una razón toda de ser. No es simplemente porque Dios es caprichoso, digamos. Dios quiere que vos vayas por este sendero a la fuerza. No, quiere que vayas por propia cuenta, con un corazón contrito y humillado, que entiendas que la salvación viene a través del entender el plan de Dios. Pero los hombres a veces buscan atajitos, atajitos, y ahí pierden el sendero, y se pierden, y se pierden, y se pierden, y a veces hasta la eternidad se pierde. Por eso, el libro de la conquista es un libro que a veces lo hemos estudiado muchísimas veces en la escuela dominical, viendo Josué y sus luchas y sus conquistas, y nos encanta ver las láminas que hablan de los soldados y que conquistan ciudades. Pero la realidad es que el libro de Josué lo que nos quiere explicar que sin Cristo no logramos nada. El ser humano cuando dice yo me valgo por mí mismo, ahí estás perdido. Y lo demuestra un poquito más adelante. Esta era una ciudad muy importante, Jericó. Después tuvo que ir a una ciudad mucho más chiquita y dijo, esto lo sacamos fácil. Se llamaba Jai la ciudad. Y dijo, la conquistamos, no vamos a dar con todo el pueblo a conquistar esa ciudad que es chiquita. Mandemos la mitad del pueblo, mandemos una parte del pueblo, porque esto es fácil. Si pudimos conquistar Jericó, esta la pasamos por arriba en un instante. ¿Qué pasó? Perdió. Los subieron, hasta los sacaron corriendo. Y tuvieron que ir corriendo muchísimos kilómetros, porque el enemigo no solo que no pudieron tomar la ciudad, sino que hasta los corrieron. Entonces, el pueblo dijo, pero ¿por qué no funcionó? ¿Por qué tuvimos que salir corriendo de una ciudad que es mucho más chiquita que Jericó y a Jericó la tomamos? Claro, no la tomaste. Dios te la entregó. Esa es la diferencia. Por eso es bueno en la vida tratar de entender la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere para nosotros? Para que seamos victoriosos. Porque después nos lamentamos diciendo, ¿y por qué perdí? ¿Por qué fracasé? ¿Por qué no funcionó? Y no funcionó porque quisiste hacerla vos. Y cuando la haces vos, tenés una amplia posibilidad de fracasar. Ese es el quid de la cuestión. Bueno, discúlpenme, hermanos y amigos, si me excedí en el tiempo, que me excedí, y me van a matar. Que el Señor los bendiga.